Hola a todos, vamos a hacer este ejercicio en el que vamos a obtener primero el equilibrio de una economía a partir de las ecuaciones IS y LM, y en una segunda etapa del ejercicio sustituiremos la ecuación LM por una regla monetaria del Banco Central. Vamos a empezar con el primer apartado, obteniendo la ecuación IS. A partir de los datos que nos da el ejercicio, tenemos una función de consumo en la que no aparece el término constante, sino que simplemente depende proporcionalmente de la renta disponible, una función de inversión ya más keynesiana, en la que la inversión depende, aparte de una inversión autónoma, de un tipo de interés, negativamente, lógicamente, un gasto público que es exógeno, una función de impuestos proporcionales a la renta, y luego tendremos aquí las ecuaciones que nos darán el equilibrio en el mercado de dinero que utilizaremos en el siguiente apartado. Bien, entonces vamos a obtener la función IS. Como hemos dicho, se obtiene en el equilibrio de la producción con la demanda agregada. Y la demanda agregada es la suma de las funciones de consumo, inversión y gasto público. Vamos a poner las expresiones teóricas de estas funciones según el ejercicio, pero sin poner todavía números. Entonces, la función de consumo sabemos que será la propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa impositiva por la renta. Luego, la función de inversión tendremos una inversión autónoma, la parte que depende del tipo de interés, la sensibilidad de la inversión al tipo de interés por R. Y luego más el gasto público exógeno. Bueno, pues vamos a sustituir ya los valores concretos del ejercicio. La propensión marginal a consumir es 0,8 por 1 menos 0,2, que es la tasa impositiva, por la renta. Luego la función de inversión tenemos 100 menos 60R y más el gasto público, que son 50. Bueno, podemos ir agrupando los términos constantes y lo que depende de la renta y del tipo de interés. Entonces, pues los términos constantes son 150. Luego lo que depende de la renta es 0,8 por 0,8, que es 0,64. Y lo que depende del tipo de interés, menos 60R. Hay que tener en cuenta que esto está igualado también a la renta. Es decir, que de aquí podemos agrupar el término de la renta, se nos va a quedar 0,36 por I. Luego pasamos al otro lado todos los demás elementos, nos quedará más 60R y menos 150 igual a 0. Y de aquí ya podemos despejar el tipo de interés en función de la renta. R se va a quedar a 150 partido por 60 menos 0,76 también partido por 60. Y esto multiplica a la renta. Con lo cual, el tipo de interés R será igual a 2,5 menos 0,006 por I. Entonces, esta es la ecuación IS, que como sabemos nos da pares de valores, renta, tipo de interés, para los que el mercado de bienes y servicios está equilibrado. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación IS. Bien, en el segundo apartado nos dice que obtengamos la renta y el tipo de interés de equilibrio. Entonces, ya sabemos la función IS cuál es. Vamos a obtener ahora pues la función LM, lógicamente. Entonces la ecuación, vamos a poner que el equilibrio se da cuando se igualan la IS con la LM, en el punto de corte de las dos funciones. Bien, en cuanto a la IS, ya sabemos que es la que hemos obtenido antes, 2,5 menos 0,006
por I. Y vamos con la función LM, que lógicamente se obtendrá a partir de la igualdad entre la oferta monetaria y la demanda de dinero. ¿De acuerdo? Vamos a sustituir las funciones que tenemos. La oferta monetaria son 700 y la demanda de dinero, pues 2 por I menos 1000R. Y bueno, pues podemos despejar también la R en función de I. Pasando al otro lado, se nos va a quedar 1000R igual a menos 700 más 2 por I. Y ya despejando el tipo de interés en función de la renta, lógicamente, nos va a quedar menos 0,7 más 0,002i. ¿Vale? Bueno, pues esta es la función LM. Ecuación LM. Vale. Una vez que tenemos las ecuaciones IS y LM, pues el equilibrio se da en el punto de corte. El equilibrio IS-LM implica que, bueno, vamos a sustituir, pues directamente, como en los dos casos hemos despejado el tipo de interés en función de la renta, podemos igualar los tipos de interés de la IS con el de la LM. Entonces nos va a quedar 2,5 menos 0,006 por I igual a menos 0,7 más 0,002 por I. ¿De acuerdo? Esto era de la IS y esto era de la LM. Vale, bueno, pues a partir de aquí podemos agrupar términos de la renta y los términos constantes, ¿de acuerdo? Y entonces, operando, tendremos pues 0,008 i igual a 3,2. Y de aquí la renta de equilibrio será igual a 400. Bueno, pues una vez que tenemos la renta de equilibrio, podemos sustituirlo indistintamente o bien en la función IS o bien en la función LM. Vamos a sustituir en la IS el tipo de interés de equilibrio será igual a 2,5 menos 0,006 por la renta de equilibrio. Es decir, 2,5 menos 0,006 por 400. Bueno, esto es igual a 0,1, es decir, el 10%. Vale, pues este es el equilibrio de la economía para esta renta de 400 y el tipo de interés del 10%. Si quisiéramos representar gráficamente este equilibrio, tendríamos que dibujarlo en los ejes R e I, la renta en el eje de abscisas, el tipo de interés en el eje de ordenadas. Y tenemos que dibujar tanto la IS como la LM, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la IS empezaría cuando I es 0, R vale 2,5, y entonces tendríamos una recta que sería más o menos así. La IS, en este caso, R igual a 2,5 menos 0,006 i, con pendiente lógicamente negativa. Vale, bueno,
Ahora respecto de la LM, partiría de menos 0,7, que podría estar, por ejemplo, por aquí abajo, menos 0,7, y la función LM tiene pendiente positiva, entonces podría ser una función tal como esta. La LM, en este caso, pues R igual a menos 0,7 más 0,002 i. Y el punto de equilibrio sería la renta 400 y el tipo de interés pues 0,1. Está claro que las magnitudes no me han quedado muy bien, pero bueno, lo importante es saber que más o menos sería así, ¿de acuerdo? Porque las funciones serían mucho más planas, porque las pendientes son muy pequeñas, pero si no, no se vería bien. El apartado C nos pide que calculemos el nuevo equilibrio si la oferta monetaria aumenta en 100 unidades y que representemos gráficamente la situación inicial y la situación final del equilibrio. Entonces, bueno, pues vamos al apartado C. En este caso, bueno, pues el equilibrio se dará también en el punto de corte de la antigua IS. Esta no ha cambiado, por lo tanto era R igual a 2,5 menos 0,006 i. Y la nueva LM, antes la oferta monetaria era igual a 700, la nueva oferta monetaria, si es 100 veces 100 unidades monetarias por encima, será 800. Entonces, 800 igual a la demanda de dinero, que esta no ha cambiado, 2i menos 1000R. Bueno, pues de aquí también podemos despejar el tipo de interés en función de la renta en la LM, y entonces me va a quedar que R ahora será menos 0,8 más 0,002 i. ¿De acuerdo? O sea que la pendiente no ha cambiado, lo que sí ha cambiado es la constante. Esta es la LM nueva. Bueno, el equilibrio se dará lógicamente en el punto en el que se igualen la IS con la LM nueva. Y en este caso, bueno, pues igualando las dos R's, tendremos 2,5 menos 0,006 i igual a menos 0,8 más 0,002 i. Bien, de aquí también, pues, agrupando los términos de la renta y los términos de la constante, pues la renta me va a quedar 0,008 por i igual, y aquí me quedará pues 3,3. De donde ahora la renta de equilibrio, nuevo equilibrio, será 412,5. Como veis, es una renta mayor porque el nivel de oferta monetaria es mayor. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo único que nos queda ahora es el tipo de interés del nuevo equilibrio, que consiste simplemente en sustituir la renta nueva, por ejemplo en la IS, y tendremos pues 2,5 menos 0,006 por 412,5. Esto es igual a 0,025, es decir, el 2,5%.
Como veis, el tipo de interés ha disminuido porque antes era 0,1 y ahora es 0,025. Vamos a ver ahora cómo ha cambiado el equilibrio inicial y el equilibrio final. Entonces, cambios en el equilibrio. Esta era la situación inicial que teníamos en la economía, con una renta de 400 y un tipo de interés de 0,1. Lo que ha cambiado es la LM. La nueva LM ha aumentado el valor de la abscisa del origen, era de menos 0,7 y ahora es de menos 0,8, manteniendo la misma pendiente. Es decir, que la nueva función LM se habrá desplazado hacia la derecha, de forma paralela. Entonces, el nuevo punto de origen es menos 0,8. Entonces, en este caso, la nueva LM será una función paralela a la anterior, LM' será R menos 0,8 más 0,002 por I. ¿De acuerdo? Y el punto de equilibrio se dará ahora en una renta que ha aumentado, como hemos calculado, hasta 412,5 y un tipo de interés que ha bajado hasta 0,025. ¿De acuerdo? O sea que la renta ha subido y el tipo de interés ha bajado. Esto es coherente, fijaros, porque al aumentar la oferta monetaria, pues hay más dinero en la economía, con lo cual pues, el tipo de interés, que es el precio del dinero, habrá bajado. Y por otra parte, al haber más dinero en la economía, en el equilibrio habrá aumentado también la demanda de dinero, porque en equilibrio monetario la oferta es igual a la demanda. ¿Qué ha hecho la gente con ese dinero que ha demandado de más? Pues un nivel mayor de actividad. ¿De acuerdo? Entonces ha aumentado tanto la producción como ha bajado el tipo de interés. Al bajar el tipo de interés del dinero, la gente lo mueve más. Y entonces, bueno, pues hace que la economía avance. Es una política, en este caso, si esta actividad de aumentar la oferta monetaria ha sido voluntaria por parte del Banco Central, pues ha sido lo que se llama una política monetaria expansiva. ¿De acuerdo? Que lo que se consigue es esto, aumentar la renta y disminuir el tipo de interés. Bien, vamos al apartado D, en el que ahora se nos pide que cambiemos la función LM porque el Banco Central deja de usar la oferta monetaria como exógena y adopta una regla de Taylor simple de la que se conocen estos elementos, que son el tipo de interés a largo plazo, el 10%, la inflación actual es del 1%, la inflación objetivo del 3%, la prima de riesgo es 0 y esta es la sensibilidad del tipo de interés al diferencial de inflación. Entonces, este apartado D, vamos a calcular primero, vamos a poner la expresión de la regla de Taylor, sencilla, que como sabemos depende del tipo de interés a largo plazo, y luego de R de pi por el diferencial de tipos de la tasa de inflación actual menos la tasa de inflación de largo plazo. Bueno, sustituyendo los valores que nos han dado, tendremos 0,1 más 0,5 por 0,01 menos 0,03. Esto es 0,09 o el 9%. ¿Vale? Este es el tipo de interés que va a fijar el Banco Central. Ahora tenemos que sustituir
este tipo de interés en la función IS para obtener el nivel de renta de equilibrio vinculado a esta intervención del Banco Central. Entonces, sustituyo el R de intervención del Banco Central en la función IS. Bueno, pues ahora la función IS pondremos y la función, vamos a poner los elementos de la función IS, es decir, el consumo, la inversión, el gasto público. Todo eso nos había dado una función que ya resumida de lo que habíamos obtenido en el apartado A era 150 más 0,64 por I menos 60 por, ahora habría que poner la RBC más la prima de riesgo. ¿De acuerdo? Esta nos dicen que es 0. Por lo tanto, simplemente habrá que despejar de aquí, una vez que hayamos sustituido el RBC, simplemente despejar el nivel de renta, ¿vale? O sea que esto se nos va a quedar igual a 150 más 0,64 y menos 60 por 9, esto es 5, por 9 el por ciento, hay que poner 0,09, ¿vale? O sea que aquí el 0,09 es lo que sustituimos en el RBC. Entonces esto es menos 5,4. Y de aquí, agrupando los términos de la renta, pues nos queda 0,36 y igual a pues 150 menos 5,4, esto es 144,6. Y ya despejamos el nivel de I de equilibrio, que será 401,67. Esta es la renta de equilibrio de este nuevo modelo en el que el Banco Central utiliza una regla monetaria. Ahora bien, hemos dicho que cuando cambiamos el objetivo del control de la oferta monetaria y lo sustituimos por el control del tipo de interés, ahora la oferta monetaria pasa a ser una variable endógena. Por tanto, habrá que despejarla. ¿De dónde la despejamos? Pues del equilibrio monetario entre la oferta y la demanda. Entonces, la oferta de dinero ahora será igual a la demanda de dinero en equilibrio. Y sabemos la función de demanda de dinero. Por tanto, simplemente sustituyendo tanto el tipo de interés como la renta del equilibrio en la demanda de dinero, podremos obtener el nivel de la oferta monetaria de equilibrio para estos dos valores de aquí. Entonces vamos a poner la demanda de dinero, pero sustituyendo los valores de equilibrio. 2i menos 1000, y ahora hay que tener cuidado porque el tipo de interés que aparece en la demanda de dinero, cuando no tenemos tasa de inflación no pasa nada, pero en realidad el tipo de interés de la demanda de dinero es el tipo de interés nominal, es decir, el tipo de interés real más la tasa de inflación, ¿de acuerdo? O sea que sería el RBC, en este caso, más la tasa de inflación. Esto de aquí sería el tipo de interés nominal, ¿vale? Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Serán 2 por 401,67 menos 1000 por, esto era 0,09 más 0,01, que es el 1%. ¿Vale? Bueno, pues esto operando es igual a 703,3. Es decir, esta es la oferta monetaria que es necesaria para que se cumpla este equilibrio en el mercado de bienes y en el mercado de dinero también,
¿de acuerdo? Fijaros entonces que hemos obtenido la demanda monetaria para los valores de la renta y el tipo de interés del Banco Central, y esa demanda monetaria tiene que ser igual, lógicamente, en equilibrio a la oferta monetaria. Y otra cosa, tened en cuenta que el tipo de interés nominal se obtiene sumando el tipo de interés real más la tasa de inflación. En este ejercicio, como la prima de riesgo era igual a 0, recordad que nos habían dicho que la prima de riesgo era 0, en este caso no hemos tenido que sumar aquí abajo para calcular el tipo de interés nominal la prima de riesgo, pero si hubiera habido prima de riesgo sí que hubiéramos tenido que sumarla, es decir, en realidad el tipo de interés nominal sería el RBC más la prima de riesgo más la pi. Lo único que en nuestro caso la prima de riesgo es 0. Esto de aquí, la suma del RBC más la prima de riesgo, es el tipo de interés real, ¿de acuerdo? Si le sumamos pi, se obtiene esto. En nuestro caso solamente hemos sumado estos dos valores porque la prima de riesgo es 0, ¿vale? Aquí podemos poner que PR es 0. Por eso no la hemos sumado. El apartado E del ejercicio nos pide que calculemos también el equilibrio en la economía, pero ahora el Banco Central utiliza la versión completa de la regla de Taylor. Si os acordáis, en el apartado anterior, la regla de Taylor era la versión simple, y ahora tenemos que añadir sobre esa regla de Taylor simple la que añade pues el gap de la producción y cuál es el efecto sobre el tipo de interés del Banco Central. Nos dicen pues que la sensibilidad del tipo de interés ante el gap es de 0,3 y que la producción potencial es 440. Como vamos a ver, en la regla de Taylor completa va a aparecer una relación entre el tipo de interés del Banco Central y el nivel de renta o de producción. O sea que va a quedar una ecuación con dos incógnitas, y necesitaremos lógicamente otra ecuación más que va a ser la IS para poder resolver el equilibrio de la economía. Entonces vamos a empezar poniendo inicialmente la ecuación IS que habíamos obtenido hasta ahora. Eso no ha cambiado. La ecuación IS es I igual a 150 más 0,64 por la renta menos 60 por el tipo de interés del Banco Central. Recordad que aquí, si tuviéramos prima de riesgo, deberíamos sumarla al RBC. En este caso, el ejercicio nos dice que la prima de riesgo es 0, por lo tanto, pues se queda así. Bien, vamos ahora con la regla monetaria. La ecuación de la regla monetaria ahora será el RBC. Tendremos una primera parte de la regla monetaria que es la versión simple de la regla de Taylor, que ya la teníamos del apartado anterior, es decir, 0,1 más 0,5 por 0,01, que era la inflación actual, menos 0,03, que era la inflación objetivo. Y ahora tenemos que añadir, con los datos que nos ha dado el enunciado, la parte en la que el gap de la producción afecta al tipo de interés, con el parámetro 0,3, y ahora multiplicamos esto por el gap de la producción, donde la producción es la variable endógena, pero sabemos la producción potencial, que es de 440. Y todo esto partido por la producción potencial. Bueno, pues vamos a ir operando. Aquí nos va a quedar, operando la primera parte, pues nos queda 0,09, que es lo que teníamos del apartado D, y luego nos va a quedar la parte de la renta, ¿vale? Tenemos aquí el 0,3 partido por 440 y por I, y luego menos 0,3 por 440, entre 440 es 1, con el signo negativo esto queda menos 0,3. Y podemos agrupar los términos que no llevan la renta, entonces esto se nos va a quedar 0,3 partido por 440 y aquí menos
0,21. Vale. Esta es la ecuación de la regla monetaria. Y vamos a sustituir esta ecuación en la IS. Entonces, sustituyo el R BC en la ecuación IS. ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar I igual a 150 más 0,64 y ahora ya vamos a ir operando 60 por todos estos elementos. ¿De acuerdo? El término de la renta, o sea que habrá que poner 60 por 0,3 entre 440. Eso es menos 0,0409 por I. Y luego el 60 por 0,21. Esto es más 12,6. Menos por menos más, ¿de acuerdo? Por eso sale esa más. Bueno, vamos a agrupar los términos de la renta y los vamos a pasar a la izquierda. Entonces me va a quedar 0,4009 por I igual a pues todo lo que no tiene renta, que son 150 y 12,6, estos son 162,6. Y ya puedo despejar de aquí la renta de equilibrio. Esto es 405,5874. Vale, esta es la renta de equilibrio. Y ahora vamos a obtener el tipo de interés de equilibrio del Banco Central, simplemente sustituyendo la renta en la ecuación RM, ¿de acuerdo? Esta renta la sustituyo ahí. Entonces, el tipo de interés del Banco Central en el equilibrio será 0,3 partido por 440 por esta renta, los 405,5874 menos 0,21. Estos son 0,2765 menos 0,21. En total, esto es 0,066. O sea, un 6,6%. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la solución del equilibrio de la economía. Y ahora a continuación vamos a hacer el gráfico del equilibrio tanto del apartado D anterior como de este apartado. Para hacer el gráfico de los equilibrios de los apartados D y E debemos recordar que la función IS es la misma en ambos casos y la regla monetaria será distinta porque en el apartado D era una versión simple y en el apartado E era la versión completa. Entonces vamos a empezar dibujando los ejes. En el eje de abscisas, el nivel de renta y en el eje de ordenadas, el tipo de interés del Banco Central. Vamos a empezar con la función IS, que sabemos que es una función decreciente. La hemos obtenido ya en el apartado A y es una función, por ejemplo, de este tipo. La función IS obtenida en el apartado A, donde hemos despejado ya el tipo de interés del Banco Central, esa función era 2,5 menos 0,006 I. Bueno, sería tal como esa. Y ahora tenemos que poner la regla monetaria, que en el apartado E era una regla monetaria simple, que determinaba que el tipo de interés de intervención del Banco Central era igual a 0,09 y constante. Por lo tanto, eso nos lleva a una
ecuación que nos da una línea recta donde RBC era 0,09, que está aquí también. Bien, y el equilibrio en este caso, habíamos obtenido el equilibrio del apartado D, que la producción era de 401,7. Bueno, vamos ahora al apartado E, en el que ahora la regla monetaria es una regla completa en la que aparece el nivel de renta como una variable endógena, por lo tanto será una ecuación pues creciente de la renta. Entonces, esa ecuación que hemos obtenido partía de un valor negativo de menos 0,21, y lo que sabemos para determinar el punto de corte con la IS, sabemos que el equilibrio se ha obtenido en un nivel de renta de 405,6, que estará por aquí a la derecha, 405,6. Entonces, el punto de corte se habrá dado aquí, sobre este punto de la IS. Con lo cual, la regla monetaria, partiendo de 0,21 negativo, debe pasar por este punto de la IS. Entonces será una función, por ejemplo, pues así. ¿De acuerdo? Esta será la regla monetaria, cuya función es RBC, la que hemos obtenido antes, menos 0,21 más el cociente que multiplicaba a la renta, y que era pues 0,3 entre 440, que eso es 0,00068 i. Bueno, con pendiente evidentemente positiva. Bueno, pues este punto de aquí es el que nos da este nivel de renta de equilibrio. Entonces vemos que este sería el equilibrio del apartado E, y este de aquí es el equilibrio del apartado D. ¿De acuerdo? Y el tipo de interés que se determina en el apartado E, lo hemos obtenido también, era de 0,066. Como veis, el tipo de interés en ambos casos es inferior al tipo de interés real de equilibrio de largo plazo que pretende el Banco Central, que nos lo han dado que era el 10%. Entonces, en el caso de la regla de Taylor simple, podíamos ver que la inflación actual era inferior a la inflación objetivo, con lo cual el Banco Central pues también va a disminuir el tipo de interés para tratar de activar la economía y que la inflación suba algo hasta alcanzar la inflación objetivo. Y por eso habíamos determinado que el tipo de interés bajo la regla de Taylor simple debería ser este 0,09. Cuando aplicamos la regla de Taylor completa, añadimos también el gap de la producción. El gap de la producción era también negativo porque recordemos que la producción potencial era de 440. El nivel de producción actual de la economía pues está en 405, bueno, y el equilibrio se da en este punto, pero la política del Banco Central es reducir todavía más el tipo de interés, pues reduciendo esto y con este nivel de renta se trata de conseguir, pues por una parte, alcanzar el nivel de inflación potencial, que era del 3%, y también tratar de alcanzar la producción potencial, que era de 440, que está por encima de la actual todavía. ¿De acuerdo? O sea que se supone que con este equilibrio, bueno, pues a medio plazo la economía se intentará acelerar un poco, aunque en este caso el equilibrio es un equilibrio estático, o sea que nos quedamos aquí, pero se supone que esta es la política adecuada que permite alcanzar los equilibrios en todos los mercados.